Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. 7 de la mañana, 31 minutos. Al término de un consejo de seguridad en Bogotá, la alcaldesa Claudia López le planteó al presidente Gustavo Petro una serie de propuestas en materia de seguridad para la capital. Ya lo hemos estado hablando en nuestro segmento local y lo vamos a ampliar ahora que estamos ya con toda la audiencia nacional. Entre otras cosas, se buscará mejorar la inversión social, fortalecer el pie de fuerza, las casas de justicia, la justicia restaurativa y también regular el tema de las competencias carcelarias. Hay mucha tela de dónde cortar y por eso queremos saludar y darle la bienvenida a RCN Mundo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, bienvenida, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Muy buenos días, mil gracias por la oportunidad. Bueno, la primera conclusión y la más grande, quizás lo hablábamos esta mañana analizando el tema, es el tema del pie de fuerza. ¿Se puede hablar de que Bogotá va a reforzar el pie de fuerza de policía en las calles? Así es, y es una doble buena noticia en ese sentido, porque son dos tipos de pie de fuerza muy distintos, pero ambos los necesitamos. El primero es pie de fuerza de vigilancia de la policía que está en el sistema de transporte público, que está en Transmilenio, que está en los barrios, que es la que nos ayuda con esa vigilancia disuasiva, con ese trabajo conjunto, con las redes de cuidado, con los comerciantes, con los gestores de convivencia en Transmilenio, a prevenir hurto o a capturar al delincuente que roba, que es algo que nos atormenta mucho a los ciudadanos. Tendremos 1.500 policías más de vigilancia en diciembre de este año y tendremos otros 1.500 de policías de vigilancia el año entrante. Y el segundo compromiso es para otro tipo de pie de fuerza, que no lo vemos en las calles, pero que es súper importante, que es el pie de fuerza de inteligencia, el de la DIPOL, el de la DIJÍN, el de la UIAF, el de la Interpol, que es el tipo de pie de fuerza que necesitamos para infiltrar y desarticular a bandas de multicrimen, que son las que están compitiendo por rentas criminales muy grandes de millones de dólares, que son las que están asesinándose entre ellas, como lo hemos visto dolorosamente en semanas recientes. Para eso necesitamos esa inteligencia, infiltrarlas, poderlas judicializar, poderlas someter a la justicia, de manera que es una doble buena noticia en ese sentido el compromiso del señor presidente de la República con Bogotá. Alcaldesa, ¿cómo se articula esto que bien ha explicado usted, esas dos vertientes, inteligencia y aumento de pie de fuerza, con la justicia restaurativa? ¿Cómo sería el eventual escenario, por ejemplo, cuando la inteligencia arroje sus resultados, el pie de fuerza los suyos, capturen al delincuente y a partir de ahí, ¿qué ocurriría según este nuevo enfoque? Yo le decía al presidente y se lo expliqué, le dije, mire presidente, la justicia es hoy el eslabón perdido de la seguridad. En este país lo que reina es la impunidad. En buena medida, no por culpa de los jueces, sino por vacíos legales. Por ejemplo, el hurto simple, el raponazo para llevarse el celular, cualquier hurto de menos de 4 millones de pesos, la ley colombiana lo considera excarcelable automático. 4 millones de pesos, queridos, es lo que se gana el 99.9% de los colombianos. Entonces no puede ser que la ley diga que si nos roban 100.000 pesitos en la calle o el celular que vale 300.000, eso es excarcelable automático y no pasa nada y queda impune. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué el modelo de justicia restaurativa? Porque es cierto, el presidente tiene razón, los expertos en este tema tienen razón, en que es una mala política criminal mezclar raponeros con grandes bandas criminales en una misma cárcel. Es cierto, porque entonces lo que ocurre es que el gran criminal termina reclutando al raponero y nunca lo resocializamos. Pero también es cierto que nos duele a los ciudadanos que el raponero quede sistemáticamente libre. Lo capturemos hoy y 100 de cada atracadores que captura la policía de Bogotá vuelven y quedan libres a las 36 horas. Entonces ese es un círculo de impunidad que tampoco puede soportar la ciudadanía y la democracia. ¿Qué le propusimos entonces al presidente? Y no se lo ha propuesto solo Bogotá, sino Asocapital, la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales. Que tenemos un modelo de justicia restaurativa, es decir, un modelo que tiene su propia judicialización mucho más simple, mucho más eficaz, con centros de detención propios de justicia restaurativa, donde realmente tengamos alternativas de resocialización, de que si es un pelado joven que se están desaprovechando, que no tuvo oportunidades, pues se las demos, pero que no haya impunidad, que no haya excarcelación automática. Ese modelo de justicia restaurativa lo aplica Bogotá para la justicia penal juvenil, para los jóvenes menores de 18 años que cometen delitos, y es súper exitoso. Nosotros logramos tener un nivel de no reincidencia del 95%. Pues desarticulamos la banda criminal que lo estaba sometiendo y además ese muchacho
o persona realmente no vuelve a cometer un delito en el 95% de los casos. ¿Qué le propusimos al presidente? Que ese mismo modelo lo usemos no solo para los jóvenes, sino para adultos que cometen delitos como el hurto simple o como otros delitos menores a la luz penal o como contravenciones especiales, pero que no nos los dejen vivir. En los últimos 2 años, con la excusa de la pandemia, el gobierno nacional anterior sacó de las cárceles a 29.000 personas. Hubo 29.000 criminales más en las calles en los últimos 2 años. Bueno, el resultado fue que se incrementó el hurto, el atraco, el homicidio. A la gente no se le puede sacar así nomás de las cárceles que porque hay hacinamiento. Entonces lo que tenemos es que tener este sistema de justicia restaurativa, convertir en él y también tramitar la ley que nos permita establecer mejor las competencias carcelarias. ¿Qué es en concreto lo que van a hacer las alcaldías, qué las gobernaciones y qué el gobierno nacional? Es un tema complejo, pero tanto al presidente de la República nos dio luz verde para analizarlo y el ministro de Justicia, con quien estuvimos antier reunidos, también nos dio luz verde para que analicemos estos 2 proyectos y los tramitemos incluso con mensaje de urgencia en el Congreso de la República. Interesante ver esa propuesta, alcaldesa. Le pregunta a José Manuel Acevedo, en otros momentos en Noticias RCN, cuando hemos dialogado y cuando presentamos algunos de los balances que presenta la administración de Bogotá, pues uno sí ve que hay unas reducciones importantes en algunos delitos de alto impacto en la ciudad y que se ha avanzado particularmente en los últimos meses en ese propósito. Pero el tema de la percepción ciudadana, alcaldesa, sigue siendo distinto, yendo en contravía. ¿Cómo hacer para convencer a los ciudadanos de que se ha mejorado y que efectivamente hace falta mucho por hacer, pero que tenemos unos índices que son distintos a los de hace algunos meses e incluso desde hace algunos años? Pues José Manuel, lo que pasa es que yo también entiendo a la ciudadanía, porque sí es cierto que hemos mejorado, sí es cierto que hemos metido a 2.000 criminales de alto calibre a la cárcel, sí es cierto que el hurto viene bajando, cada vez devolvemos más motos, le devolvemos la motico a la persona a la que se la han robado, el vehículo, en fin. Pero también, hombre, es que es muy difícil que aunque todo eso mejora, si uno un día se levanta y tiene que recoger a 3 personas asesinadas por una banda criminal en una esquina, pues es muy difícil pues que eso no nos cause escozor y además dolor y repudio y temor. Entonces ese tipo de cosas tan escabrosas que además producen un amarillismo mediático, titulares infundados, como Bogotá la capital del crimen. No, Bogotá es la capital de la protección de la vida, me da mucha pena. Bogotá es la capital que tiene la menor tasa de homicidio de todas las capitales grandes de Colombia. Aquí se protege la vida, aquí se combate el crimen, aquí no se hacen pactos con criminales de gobernabilidad para que baje el homicidio. No, aquí es la fiscalía, y la policía y la justicia la que logran hacer eso, pero sobre todo también, y eso lo destacó el presidente ayer, la justicia social. Bogotá no en esta alcaldía, Bogotá durante 30 años ha aprobado la tesis del presidente de la República de que la justicia social sí mejora la seguridad y que por lo tanto, con inversión en educación, con menos pobreza, con más empleo, con apoyo al empresariado para que genere más empleo, esa justicia social es la mitad de la seguridad ciudadana corriente, de que haya menos hurto, menos robo, menos homicidio. Y eso está mega comprobado durante 30 años de evolución de cultura ciudadana y seguridad humana y ciudadana en Bogotá. Y eso es lo que el presidente quisiera llevar a otros lugares del país. De manera que tenemos que seguir haciendo justicia social, inversión social, recuperando el empleo, bajando la pobreza, combatiendo el crimen. Yo creo que estas medidas que acordamos de aumentar el pie de vigilancia, de mejorar la inteligencia, de tener 1.500 policías este año, de que la justicia deje de dejar libres a los ladrones por someterlos a una justicia restaurativa que sí funcione, desarticule las bandas y le dé oportunidades a quien está en eso por presión social, apoyar las capacidades tecnológicas y analíticas de la Fiscalía para desarticular grandes bandas. Yo creo que todo ese conjunto de medidas, que fue lo que acordamos ayer con el presidente, pues va a permitir que tanto los hechos como la percepción poco a poco vaya mejorando. Alcaldesa, ¿en qué otros países de América Latina funcionan esos sistemas de justicia restaurativa con éxito? Me corchas, no soy una especialista en la materia, la verdad, no sabría decirte con precisión en qué otro país. Te puedo decir que el modelo de justicia restaurativa juvenil de Bogotá, el que judicializa, porque los judicializa, a jóvenes menores de 18 años que cometen delitos, a veces hurto, a veces tráfico de estupefacientes, a veces delitos muy graves, violencia sexual, por ejemplo.
Pero la ley colombiana y la Alcaldía Mayor de Bogotá desde hace más de 20 años tienen un modelo de justicia restaurativa juvenil. ¿Esos muchachos quedan privados de la libertad? Sí. ¿Pero van a una cárcel como La Picota? No. Van a un centro de detención temporal restaurativo. Y allí tienen abogados, tienen procesos de restablecimiento de derechos a sus víctimas, tienen trabajos de resocialización para ellos y sus familias. Ese modelo de justicia juvenil restaurativa ha sido un éxito en Bogotá. Tiene 95% de eficacia, de no reincidencia, y el 93% de las víctimas dicen que el proceso restaurativo que se hizo con ellas las satisface. Eso solo pasa en Bogotá. Lo que queremos por eso, y dado que el presidente de la República fue alcalde de Bogotá, lo cual es una fortuna porque conoce muy bien estos temas, ese modelo es el que queremos extender ya no solo para menores, ya no solo para jóvenes, sino para otros delitos que cometen adultos, que son hurtos simples sin violencia, que son contravenciones especiales, que no son los grandes emporios criminales, no son el Tren de Aragua matándose con otra banda criminal por narcotráfico. Para ese tipo de delitos creemos que este ejemplo, este modelo, puede ser mucho más eficaz que coger al raponero y que lo deje un juez libre. Alcaldesa, comprendo que sea molesto los titulares que por supuesto duelen en Bogotá. Claramente duele tener que reportar esto a diario, pero entonces usted dice que es amarillismo mediático. ¿Cómo sugiere entonces que los periodistas y los medios de comunicación titulemos hechos que son reales, como que han aparecido cuerpos en bolsas en diferentes puntos de la ciudad? Eso no se lo están inventando los medios, eso está sucediendo, de que aparecieron unos cuerpos. Entonces, ¿cómo debería ser el tratamiento a esta información que es real y verídica? Claramente genera miedo en la ciudadanía, pero es una realidad. No, es una realidad. Yo no estoy pidiendo que lo reporten. Estoy pidiendo que no digan mentiras, que el titular no sea Bogotá, capital del sicariato, porque eso es falso. Los medios, algunos, espero que ustedes no, han dicho que es que en Bogotá hay casos de pique porque estamos encontrando cuerpos desmembrados. No hemos encontrado cuerpos asesinados, desafortunadamente. Desmembrados ninguno. Casas de pique, sitios donde meten a alguien y lo pican por pedazos, eso no hay en Bogotá. Y así lo han titulado y afirmado varios medios de comunicación. Entonces nadie les está pidiendo que no informen lo bueno, lo malo, lo escabroso. Por supuesto que sí. Pero sin amarillismo y sobre todo sin mentiras. En Bogotá no hay casos de pique. Ninguno de los, desafortunadamente, 16 cuerpos asesinados entre bandas criminales que hemos encontrado, que los matan y les ponen una bolsa, ¿de acuerdo? Está desmembrado. Eso no es cierto. Ni Bogotá es la capital mundial del crimen, ni del sicariato, ni el crimen se tomó la ciudad, nada de eso es cierto. Son hechos escabrosos, dolorosos, que hay que reportar, que hay que combatir, que hay que judicializar. Pero todo ajustado a los hechos y a la verdad, y no al titular amarillista para ganar likes y audiencia. Alcaldesa, a propósito de los anuncios que usted explicaba al comienzo, de ese reforzamiento, por ejemplo, en materia de inteligencia, hay una incógnita de mucho tiempo, yo diría que incluso puede tener unas 3 décadas fácilmente, en relación con algo que ha resultado muy difícil de resolver en la capital colombiana, yo diría que en todo el país, pero que alguien tiene que ponerle freno, y es esa cadena que está muy bien armada, un entramado muy intrincado, muy complejo, desde el momento en que roban el celular, que es el delito más común en Bogotá, hasta el momento en que lo venden en la 22 o en donde sea, en los lugares que todo el mundo sabe dónde están, pero que pocas veces son realmente intervenidos. ¿Cómo se rompe esa cadena? Porque es que evidentemente ahí hay algo que es como por ejemplo la venta también, pero ese es otro tema más largo, de los repuestos, ¿no? De los vehículos. Todo el mundo sabe dónde venden los repuestos robados. Todo el mundo lo sabe aquí en Bogotá. Y no se hace nada efectivamente. ¿Por qué es tan complejo cortar ese círculo vicioso? Es complejo porque eso más que policía de vigilancia requiere inteligencia. Estos son celulares que se roban en Bogotá y terminan exportándolos incluso a otros países de América Latina. En parte hay corrupción, pues porque corrupción de la policía, que algunos policías que no hacen nada, y también de algunos ciudadanos, porque no queremos que nos roben, pero compramos cosas robadas. Muy complejo así. Entonces también tenemos que tener cultura ciudadana. Pero por eso justamente es que hay que distinguir. Hay cosas que se van a atacar y se van a disuadir y se van a combatir mejor con más policía de vigilancia, mejor entrenada. Pero por eso también decía el presidente, hay que fortalecer la comunidad de inteligencia y de contrainteligencia. Porque estas grandes rentas criminales
de exportación de rentas criminales, llámese narcotráfico o en este caso celulares, pues son de miles de millones de dólares, y desafortunadamente entre más devaluada tengamos la tasa de cambio, pues como cualquier exportador estos criminales ganan. Entonces están ganando un montón de plata en este momento, por ejemplo. Y eso en parte explica por qué se están disputando tan cruda y reciamente esas rentas criminales. Entonces se necesita, como lo instruyó el presidente anoche, fortalecer la comunidad de inteligencia y de contrainteligencia, porque está claro que esos criminales van a tratar de comprarnos y corromper a los funcionarios estatales que hacen esta tarea. Y por eso dio esa instrucción el presidente. Alcaldesa, voy a dar dos referencias de dos países y concretamente una ciudad por fuera de Colombia, en el exterior, que nos puede dar una idea de la magnitud que estamos viviendo las personas que vivimos en Bogotá con el tema de asesinatos. En Chile, ¿sí? En el primer semestre, todo Chile, 413 asesinatos, Bogotá 472. Y en Madrid, en España, 11 homicidios en el primer semestre de este año, 11. Y el aumento fue drástico, dice la información, porque en el primer semestre del 2020 hubo apenas 6 asesinatos en Madrid, en España. Sí estamos viviendo una situación muy compleja en Bogotá. Sí, quien lo niega, pero las comparaciones para poder hacerlas hay que hacerlas por cada 100.000 habitantes. Da lo mismo si es en Chile, en Madrid, en Estados Unidos o en Colombia. Porque cuando dicen Bogotá, la ciudad de Colombia donde hay más asesinatos, ¿y cuál es la otra ciudad de Colombia donde hay 8 millones de habitantes? Ninguna. Entonces, para poder comparar con un mínimo de rigor, tenemos que comparar tasas por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes en cualquier ciudad, ¿cuántos robos o cuántos homicidios hay? Ayer el presidente de la República recordaba que hace 25 años Bogotá tenía 93 homicidios por cada 100.000 habitantes. Recordaba que cuando él fue alcalde había 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. No hay una ciudad en América Latina, ninguna, excepto Bogotá y Medellín, que hayan logrado reducir la tasa de homicidio más exitosamente que Bogotá y Medellín en Colombia. En 30 años Bogotá pasó de 93 homicidios por cada 100.000 habitantes a 14 que tuvimos el año pasado, que tuvimos un incremento de 13 a 14. En lo corrido de este año, queridos, pese a las vendetas criminales, pese a las dificultades, hoy, mientras tú y yo hablamos, la tasa de homicidios de Bogotá es de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y esperamos que al final del año estemos alrededor de máximo 11 o 12. De manera que el esfuerzo es enorme. Aquí tenemos que reconocer el esfuerzo enorme que hacen los policías, y yo quiero recordar que son personas que ganan 1,5 millones de pesos. Un fiscal que se infiltra en una organización criminal no creo que se gane 3 millones de pesos. Son personas que todos los días arriesgan su vida por cuidarnos, por identificar las bandas criminales y someterlos a la justicia, que en estos 2 años y medio han desarticulado casi 200 bandas que robaban motos, que robaban carros, que trafican celulares, que agreden a mujeres en el transporte público. 2.000 criminales de esos están en la cárcel. Hay 200 bandas menos de esas. Entonces, ¿el esfuerzo ha sido monumental? ¿Suficiente? No. ¿Hay que hacer más? Por supuesto. ¿Hay que mejorar? Sin duda. Y por eso las medidas que acordamos el día de ayer. Alcaldesa, su exsecretario de Seguridad, Hugo Acero, hace pocos minutos nos dijo aquí que él considera, analizando lo que sucedió, que pasó algo ahí de lo que no se habló. Y él dice, Bogotá necesita una cárcel, eso es un compromiso que había quedado del gobierno anterior. Se está hablando más de justicia restaurativa, pero él asegura, como experto en seguridad además, que es necesaria una cárcel y que Bogotá la necesita. ¿Usted qué opina de eso? No, lo mismo, a Hugo un abrazo. Hugo, que es fan de la cárcel distrital porque él la construyó hace años cuando trabajó con el alcalde Antanas Mocus. Con Hugo empezamos a formular el proyecto de construir una segunda cárcel distrital. Yo insisto, la única cárcel de Colombia que resocializa el 95% es la cárcel distrital de Bogotá. La única cárcel de Colombia certificada internacionalmente y sin hacinamiento es la cárcel distrital de Bogotá. De manera que esas cárceles que sí son eficaces son las que queremos tener. Y de hecho hay un proyecto que hemos venido avanzando que está en el Ministerio de Justicia para construir una nueva cárcel distrital y el Ministerio de Justicia nos avaló el proyecto y nos dijo que vamos a continuar. Así que claro, justicia restaurativa no quiere decir que no necesitamos cárceles que resocialicen para criminales grandes, también las necesitamos. Bogotá tiene una que es la única exitosa del país y por lo tanto va a ser otra, para que podamos proteger mejor a la ciudadanía y combatir el crimen, pero por otro lado, para hurto simple, contravenciones especiales,
tener centros de justicia restaurativa, que también son centros de detención, no cárceles, pero que operan con otra lógica también muy eficaz. 7:50 de la mañana, alcaldesa Claudia López, le agradecemos estos minutos con la audiencia de RCN Mundo y queremos pedirle un favor y comprometerla a usted con los oyentes de RCN Mundo. Nos quedó un tema muy grande para Bogotá, solo hablamos de seguridad, pero nos quedó el tema de la movilidad pendiente. Usted se compromete, por favor, en una próxima cita ahondamos y profundizamos todo lo que está pasando con la movilidad en Bogotá. Pero por supuesto, los invito a que me acompañen a mi visita de obras de movilidad y gestión de movilidad que hago todos los días por la ciudad. Cuando quieran vamos a la calle, visitamos las obras, vemos cómo van, vemos qué estamos haciendo de gestión de tráfico y movilidad en la calle, en vivo y en directo. Lo hacemos, alcaldesa, porque la hemos visto muy activa, poniéndole el ojo a las obras. Sabemos que ahí hay un frente que atacar, es el represamiento en las obras que está produciendo trancones y bastante incomodidad en las personas que se movilizan en Bogotá. Por eso le quería pedir el favor que en una siguiente cita nos ahondemos y profundicemos en el tema, ¿vale? Muchas gracias, alcaldesa, por estar con la audiencia de RCN Mundo. Claudia López, gracias. Así será, un gran abrazo. Mil gracias por la oportunidad a todo Bogotá, mil gracias por su paciencia, por su pago de impuestos, todas esas obras, toda esa inversión social de Bogotá. Recuperó el empleo del 29, bajó el desempleo del 29 al 12, bajó la pobreza a la mitad. Tuvimos una gran crisis por la pandemia, pero estamos saliendo adelante con más empleo, con el empresariado, con menos pobreza, con justicia social y poco a poco hemos venido mejorando la seguridad y vamos a seguir mejorando. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias.